compañeros, mi nombre es Camilo Casallas. Junto a mi compañero Javier Gil, vamos a presentar el video de resumen de lo realizado a la fecha en nuestras clases de riesgos biológicos. Y para ello voy a basar, o nos vamos a basar en explicar los mapas conceptuales que hemos realizado con el programa de ZMap Tools y poder darle una orientación apropiada y ver si estamos bien o estamos con alguna falencia dentro del tema que estamos estudiando. Entonces me voy a dirigir al primer mapa conceptual que tengo, que en este caso es el que se envió la semana pasada, y nos habla de la parte de la zoonosis. Hablamos de las enfermedades infecciosas que, como lo abarcamos, que son riesgos biológicos que conllevan enfermedades infecciosas, que son hongos, bacterias, producidos por animales vertebrados y vertebrados. Estos hongos y estas bacterias nos generan son enfermedades de tipo agrícolas y muchas veces por contaminación en las mismas plantaciones. Esta es una de las partes de las enfermedades que encontramos infecciosas por el consumo. Para hablar de las vías, para hablar exactamente cómo nosotros estamos siendo contagiados, si por parte de algún agente biológico, tenemos que tener en claro las vías de ingreso. Las vías de ingreso es el mecanismo mediante el cual el germen viaja y logra ingresar al hospedero, o sea, en este caso el hombre o un animal susceptible de contagio. Algunas vías de ingreso son la respiratoria, la digestiva, la térmica, la percutánea y la ocular. Entonces, retomando nuestro tema, al tener este contagio por parte de estos hongos, bacterias, por parte de microorganismos con características que van a ser perjudiciales para la salud, nos vamos a enfocar que algunas de estas enfermedades que nosotros estudiamos tenemos los resfriados, tifoideas, el carbunco, tétanos, tiña y tuberculosis, que son las que estamos tomando en este momento como ejemplos. Retomando nuestro mapa conceptual, podemos decir adicionalmente que este tipo de contagios se pueden dar por mordeduras o por contacto. Dentro de las mordeduras tenemos a las mordeduras ofídicas o de las serpientes, que sabemos que muchas de estas son venenosas, como también las tarántulas. Adicionalmente hay cientos de animales que en este caso no sabría dar una especificación concreta de cuántos, pero existen animales que por mordeduras nos generan un tipo de infección o enfermedad. Cuando hablamos por contacto encontramos en este caso las plantas venenosas. Hay muchas plantas de las cuales somos alérgicos y nunca vamos a contar con unas defensas apropiadas. Es precisamente que existe un estudio que se llama la zoonosis, que estudia cualquier enfermedad que puede transmitirse de animales y seres humanos. Se trata de enfermedades que afectan generalmente a los animales vertebrados, incluyendo al hombre. El campo interdisciplinario que emerge de la medicina de la conservación, que integra la veterinaria humana y las ciencias ambientales. Se refiere en gran parte a zoonosis. Se puede transmitir de persona a animales, se trata de una antropozoonosis, aunque estrictamente hablando se tiende a definir como zoonosis solo a las enfermedades infectocontagiosas que se transmiten desde otros vertebrados a los seres humanos. Un ejemplo sería la gripe.
Entonces, esta enfermedad, este estudio de las enfermedades se llama la zoonosis. ¿Cómo nosotros, desde la parte de los riesgos biológicos, desde la parte de seguridad y salud en el trabajo, cómo lo vamos a prevenir? A través de unos programas o barreras de control que vamos a trabajar en la parte de bioseguridad. Entonces, antes de ver esta partecita, vamos a verificar que nuestros animales nuestros animales domésticos estén debidamente vacunados, y adicionalmente desde la parte de salud ocupacional y en la identificación de los riesgos en las áreas de trabajo. Cuando nosotros hablamos de la identificación de los riesgos, debemos tener claro la parte, no, tres aspectos fundamentales en la hora de la validación. Entonces debemos tener en cuenta la fuente, el medio y el individuo. ¿Cómo nosotros vamos a interferir o qué barreras vamos a proponer o a implementar para reducir una enfermedad de riesgo biológico o una infección dentro de nuestras actividades? Entonces, en este caso, nosotros hablamos de medidas de prevención de origen biológica, química y física. Cuando hablamos de la parte biológica, hablamos de lo que anteriormente les estaba indicando. Esquemas de vacunación. Es importante que verifiquemos que nuestros trabajadores o nuestra población a cargo tenga un esquema de vacunación, ya que sabemos que existen enfermedades por los tipos de zonas o áreas de trabajo. Sabemos que existen diferentes enfermedades como es la fiebre amarilla, que se contrae en tierras de alta temperatura. Tenemos el chikungunya, el zika, que actualmente se encuentran en un alto nivel de contagiosidad a nivel mundial y más aquí en Colombia. Tenemos entendido que Colombia es el segundo país con mayor población infectada con el Zika. Nosotros a partir de este esquema de vacunación vamos a reducir este impacto. Adicionalmente, existen las barreras químicas, como cuáles: los jabones, los antibacteriales y todos los productos de aseo que utilizamos para generar una esterilización de un ambiente. La parte física, hacemos referente a todo lo que nosotros conocemos como los EPPs o EPIs para mitigar no, como reducir, sería reducir correctamente, el impacto frente a estos tipos de agentes contagiosos. ¿Qué más podemos hablar de este tema? Creo que es lo principal que debemos tener en cuenta desde la parte de salud ocupacional, porque tenemos muchísimo más que hablar. De hecho, la parte de, cuando hablamos de un riesgo biológico, existe una cantidad inmensurable de estudios, pero ese espacio o ese tema a nosotros no es de nuestra fortaleza. Vamos a pasar en este momento a hablar del tema de bioseguridad. Entonces entendemos que bioseguridad es la parte de la biología que estudia el uso seguro de recursos biológicos y genéticos. ¿Para qué? Para evitar un contacto de riesgo biológico. Para esto nosotros desde la parte de salud ocupacional vamos a ver y verificar nuevamente el tema de estrategias de control. Entonces tenemos controles físicos, químicos y biológicos.
Nosotros los vamos a determinar? De acuerdo a una actividad, porque los agentes o la probabilidad de contraer una enfermedad de alto, medio o bajo nivel se va a clasificar de acuerdo a las actividades que nosotros vamos a realizar, valga la redundancia. En este caso, pues una persona que trabaja en hospitales va a tener un alto grado de exposición a contraer una enfermedad de origen biológico. Las personas que nos ayudan con las basuras, personas que trabajan con las basuras, son unas personas que creerían personalmente que son las personas que, al igual que los hospitales, o creería que un poco más, están más expuestas aún a un contagio o enfermedad por riesgo biológico. Las personas que realizan el proceso de reciclaje son otras personas que creería que con las personas que trabajan en las basuras o que hacen la recolección de basuras son personas que están en un alto nivel de contagiosidad. Las personas que trabajan con la parte de plaguicidas o fumigadores se encuentran también expuestos por agentes químicos, en este caso que son los elaborados por el hombre para este tipo de erradicación de plagas. Y las personas que trabajan en laboratorios químicos, cuando yo hablo de este tipo de laboratorios químicos y físicos, en este caso no están escritos, eh, hago caso a esas personas que trabajan con armas biológicas. Hablo de esas personas que realizan estudios con las mismas enfermedades, con muestras de sangre, con, con una u otro sinfín realmente materiales químicos de un alto nivel de complejo biológico, que es unas personas que deben cumplir con unos requisitos que nosotros vamos a trabajar desde el área de salud ocupacional. ¿Sí? Determina a través de estudios unas medidas de control donde intervienen, para lo que hablábamos, nuestras actividades laborales, los elementos de protección personal que hace parte de la bioseguridad. Cuando hablamos en el mapa pasado, terminando sobre los elementos de protección personal, estos elementos de protección personal o EPIs cumplen con unos estándares internacionales para poder ser entregados de acuerdo a la actividad. Entonces se busca según su forma, y entre estos encontramos lo que llamamos los gorros, que serían utilizados dependiendo de la actividad. Como podemos ver o apreciar, en este caso utilicemos la imaginación y recordemos que cuando hablamos de gorros existen gorros desechables y gorros de uso permanente, los cuales todos estos gorros deben ser desechados. En su caso, si son desechables o permanentes, tener una higiene adecuada para, digamos, este tipo sería un tipo de gorro para restaurantes, para hospitales, y dependiendo de la actividad. Tenemos las batas. Eso lo determinamos las personas encargadas de generar este tipo de control en la parte de seguridad y salud en el trabajo. Y es fundamental identificar las necesidades y los EPPs que cumplan con las normas internacionales que les comentaba hace un rato y sean apropiados. No es lo mismo un casco normal que un casco eléctrico. ¿Cuál es la diferencia? Que en el momento que se genere una descarga eléctrica, este casco va a permitir que la carga que llegue a la cabeza tenga una salida o no llegue de igual forma. ¿Sí? Eh, Trajes para fusiones químicas, no sé si alguna vez, o creería que todos en este caso hemos visto los señores que aparecen en los laboratorios, que son personas que tienen desde cascos, que tienen su tanque de oxígeno, guantes,
Todos estos son aislados con un material de base de aluminio y un sinfín de cosas que tienen unas medidas. Estas medidas las difunde entonces, en este caso, hablábamos de unas normas internacionales que son la ANSI, creo que por aquí está, así. Tenemos las NTP, las ANSI, y tenemos normas internacionales, en este caso no están citadas, son demasiadas, hay diferentes, hay millones de fichas técnicas que debemos conocer para implementarlas. ¿Y qué más podemos hablar desde la parte de bioseguridad? Hablamos de que vamos teniendo en cuenta nuestros elementos de protección personal. Hablaremos de estrategias. Dentro de las estrategias para evitar accidentes o contagios de enfermedades biológicas encontramos programas de vacunación que lo mencionábamos en el mapa o el diagrama pasado, y cómo vamos a actuar en forma primaria, secundaria y desde la parte de la microbiología. Entonces, cómo va a ser nuestro plan o esquema de vacunación. También vamos a hablar desde las medidas de prevención, desde la parte de diseño e ingeniería, donde vamos a tener extractores, duchas, vamos a tener cuartos con sus respectivos kits de emergencia en riesgos biológicos, y adicionalmente al personal. Entonces vamos a formar el personal con capacitaciones, charlas de autocuidado de riesgos biológicos y todo lo que tiene que ver en el riesgo biológico, todo lo que estas personas van a enfrentarse de acuerdo a sus actividades. Bueno, adicionalmente, ¿qué les podemos contar? Tenemos también la parte de las enfermedades, ¿sí? Vamos a hablar rápidamente de algunas de las enfermedades más comunes dentro de nuestro campo de seguridad y salud en el trabajo, que está la tuberculosis, la influencia, la difteria, la gangrena y el teta. Vamos a hablar rápidamente de una. En este caso vamos a hablar de la influenza. Las características de la influencia en este caso son leves o son graves, ¿sí? ¿Quién es el que lo aporta? Se llama el virus de la influencia, y forma de transmisión, en este caso la más común y la más alta es por la respiratoria. Bueno, adicionalmente, tipo de riesgo, clasificación o justificación. Pues tira a tener pues a que nosotros estemos contagiados de neumonía, bronquitis, infección sinual y del oído. ¿Cuáles son las características que nos indica esta enfermedad o los síntomas que presenta una persona que contiene esta enfermedad? Pues comienza a contraer fiebres, escalofríos, tos, dolor de garganta, comienza a tener problemas nasales como mucosidad, nariz tapada a veces, dolores musculares y malestar general, y mucha fatiga y cansancio. ¿Cómo vamos a tratar esta enfermedad? Pues es muy fácil. Cuando se presenten estos síntomas, debemos tomar unos antibióticos formulados por un médico competente, como la penicilina, en este caso nos muestra el ejemplo, generar un cuadro de vacunas nuevamente y medicamentos antivirales. Nosotros desde la parte de ¿cómo lo evitamos? Tenemos que verificar lo que hablábamos. Si la gente tiene un bosquejo de vacunas, tenemos que evitar que las personas vayan a sitios de alto nivel de contagio. No es lo mismo una persona como digamos en Bogotá,
vaya a tierra caliente, porque va a ser una persona que está muy expuesta a contraer una enfermedad, ¿sí? Y respectivamente brindarle a todos nuestros funcionarios o compañeros de trabajo, trabajadores, los respectivos elementos de protección personal. Eh, en este momento eh, dejo, no sé, un espacio o en clase, recomendaciones, sugerencias. No estoy abierto a cualquier comentario para que pues sea bueno, sea malo, nos ayude a entender un poquito o verificar la calidad de las enseñanzas con respecto a los riesgos biológicos. Recuerdo, mi nombre es Camilo Casalla, se trabajó con el señor Javier Leonardo Gil, compañero también. Estamos atentos. Por último, no, pues no quedo más que darles sino gracias. Hasta una próxima. Chao.